Vamos a viajar en el tiempo, pero no a cualquier época, a una en la que los ordenadores no te cabían en el bolsillo. Es que necesitaban edificios enteros para ellos solos. Hoy vamos a conocer la historia de la primera generación de ordenadores, esos gigantescos cerebros electrónicos que, de verdad, lo cambiaron absolutamente todo. A ver, imaginemos esto por un momento. Antes de que tuviéramos todo el universo en la palma de la mano, ¿verdad? Para hacer lo que hoy hacemos con un simple tap en la pantalla, se necesitaba una máquina que llenaba una habitación, pero una habitación entera, ¿eh? Pesaba lo mismo que un camión y, ojo, consumía la energía de un pueblo pequeño. El contraste es que es brutal y nos deja claro el viaje alucinante que vamos a hacer. Vale, vamos al lío. La historia de la computación, bueno, pues no empieza con la electricidad, ni con los microchips, ni mucho menos. Empieza con algo mucho, mucho más básico y antiguo. La simple necesidad de contar. Pensemos en ello, desde contar el ganado hasta calcular los impuestos, siempre hemos buscado la manera de hacer esos cálculos más fáciles y sobre todo más rápidos. Y es que ese camino fue larguísimo y muy lento. Estamos hablando de casi 4.000 años, ¿eh? Pasamos de mover boritas en un ábaco a darle a la manivela de calculadoras mecánicas como la pascalina. A ver, era un progreso, claro que sí, pero a un ritmo casi de tortuga. Hasta que de repente una crisis a escala mundial lo puso todo patas arriba y nos forzó a dar un salto tecnológico como nunca se había visto. Y esa crisis fue la Segunda Guerra Mundial. La guerra básicamente fue la chispa que encendió la mecha del ordenador moderno. La presión militar, los presupuestos gigantescos, todo eso no es que permitiera la innovación, es que la exigía. Había que innovar a una velocidad de vértigo, porque calcular más rápido que el enemigo se convirtió literalmente en una cuestión de vida o muerte. Y ojo, que los problemas que tenían entre manos eran de una complejidad abrumadora. Había que reventar códigos secretos como los de la máquina Enigma, una tarea casi imposible para una persona. Hacía falta calcular trayectorias de misiles con una precisión milimétrica. Y por si fuera poco, hacer todos los cálculos para desarrollar la bomba atómica. O sea, estas tareas eran lentísimas y cualquier error humano era fatal. Estaba claro, se necesitaba un nuevo tipo de máquina. Y la respuesta llegó. Llegó en forma de la primera generación de ordenadores, unas máquinas colosales, auténticos gigantes electrónicos. Y su corazón, lo que las hacía funcionar, eran miles y miles de frágiles lucecitas de cristal, las válvulas de vacío. Esta fue la tecnología que, oficialmente, dio el pistoletazo de salida a la era digital. Pero, a ver, ¿qué es exactamente una válvula de vacío? Pues imaginemos una bombilla pequeña de cristal. Dentro lo que hacía era controlar el paso de la electricidad. Actuaba como un interruptor, ¿vale? O encendido o apagado. Esa era la pieza clave que permitía a estas máquinas pensar en digital. Una idea revolucionaria, desde luego, pero tenía sus pegas. Era enorme, generaba un calor tremendo y fallaba más que una escopeta de feria. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, quedémonos con este número: 18.000. Esa es la cantidad de válvulas de vacío que llevaba una sola máquina, el famoso ENIAC. 18.000. Es como tener 18.000 bombillas encendiéndose y apagándose sin parar dentro de una sala del tamaño de un piso. ¿Y el peso? Pues 30 toneladas. 30. El ENIAC era literalmente una bestia de metal y cristal, una escala que hoy en día es que nos cuesta hasta imaginarla. Pero aquí viene lo importante, el punto clave. A pesar de ser un monstruo, de consumir una barbaridad de electricidad y de que una de sus 18.000 válvulas podía fallar en cualquier momento, su velocidad era algo de otro mundo, 1000 veces más rápido que cualquier cosa anterior. ¿Esto qué significa? Pues que podía resolver en un solo día un problema que a un matemático le habría llevado años. Años. Y claro, ese salto de gigante justificaba todo lo demás. Cambió las reglas del juego para siempre. Y como era de esperar, esta nueva capacidad tan increíble no se quedó solo en el mundo militar. En poquísimos años pasamos del ENIAC, que era un secreto de Estado, al Univaci. Este fue el primer ordenador que se vendió comercialmente, y su primer cliente, la Oficina del Censo de Estados Unidos. Pero es que incluso predijo y acertó el resultado de las elecciones presidenciales de 1952. Ahí fue cuando todo el mundo vio que estas máquinas tenían un futuro, mucho más allá de la guerra. Pero la innovación más grande de esta época no fue solo construir máquinas más y más rápidas, no, fue una idea que lo cambió todo, que revolucionó la forma en que nos comunicábamos con ellas. Fue el nacimiento de lo que hoy llamamos software, el fantasma en la máquina, lo que le da vida.
A ver, para que nos hagamos una idea, programar el ENIAC era un trabajo de locos. Un equipo de técnicos se pasaba días o semanas moviendo cables de un sitio a otro como si fuera una centralita telefónica gigante. Era un trabajo físico, de enchufar y desenchufar. Y entonces llegó la gran idea, de la mano de genios como John von Neumann, que fue, oye, ¿y si las instrucciones, el programa, se pudieran guardar en la memoria de la máquina igual que los datos? ¡Bum! Ese fue el salto mental que define a todos los ordenadores de hoy en día. Por primera vez, la máquina y lo que tenía que hacer eran dos cosas distintas. Y claro, el idioma que hablaban estas máquinas era el más básico que te puedas imaginar, el lenguaje máquina. Una secuencia infinita de ceros y unos. Un 1 era un pulso eléctrico, on. Un 0 era que no había pulso, off. Y ya está. Programar así, en binario, era una tarea titánica, súper difícil, solo para expertos que eran capaces de pensar casi como la propia máquina. Y con esto llegamos al legado. O sea, ¿cómo demonios pasamos de esos monstruos de 30 toneladas a los cacharritos que llevamos hoy en el bolsillo? Pues la respuesta es como una carrera de relevos. Cada nueva tecnología que llegaba resolvía los problemas de la anterior y le pasaba el testigo a la siguiente. Fue así. La primera generación nos dio las válvulas de vacío, grandes, calientes, poco fiables. La segunda las cambió por el transistor, mucho más pequeño, mucho más fiable. Luego, la tercera generación metió miles de esos transistores en una sola cosita, en un circuito integrado. Y ya la cuarta, la nuestra, consiguió meter un ordenador entero, una CPU completa, en un único microprocesador. El ritmo del progreso se volvió exponencial, una locura. Al final, da igual lo moderno que sea el móvil o el portátil que usamos. En el fondo, su esencia, su lógica, sigue siendo la misma que la de aquellos monstruos pioneros. La idea de que el programa está guardado en la memoria, el uso de ceros y unos. Cada vez que hacemos clic o deslizamos el dedo por la pantalla, en realidad estamos usando ideas que nacieron en esa época, de gigantes de 30 toneladas. Pensemos en esto para terminar. La primera generación nos dio el software. La cuarta nos dio el microprocesador. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuál será el siguiente gran salto? ¿La inteligencia artificial? ¿La computación cuántica? Lo que está claro es que la historia que empezaron aquellos pioneros todavía está muy lejos de terminar.